Amados hermanos y estimados oyentes, tengan ustedes un buen día. A continuación, compartiremos nuestro alimento diario. Serie El corazón de la Biblia. Tomo La visión de la iglesia. Autores: Pedro Don y Erra Ma. Día jueves. Lectura bíblica. Hechos capítulo 9, versículo 5, 17 al 18. Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Hechos capítulo 21, versículo 23. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Leer con oración. La iglesia de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 25. La trayectoria de Pablo. Así como el amor de Dios transformó la vida de Onésimo, ese mismo amor cambió la historia de Pablo. El Señor se le apareció a Saulo en una gran luz cuando estaba camino a Damasco. Él creyó en Jesús, el Señor. Se arrepintió de sus pecados y fue bautizado. Desde entonces comenzó su carrera. Más tarde, en Antioquía, Pablo aprendió a servir en cooperación y coordinación con otros hermanos. Él fue apartado y enviado por el Espíritu a la obra junto con Bernabé. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ellos realizaron el primer viaje misionero y llegaron a la región de Galacia, visitando las ciudades de Listra, Derbe e Iconio. Muchos frutos se produjeron y se levantaron muchas iglesias durante ese viaje. Tiempo después, Pablo y Bernabé oyeron que las iglesias de Galacia estaban siendo perturbadas por los judaizantes que venían de Jerusalén y que por ese motivo los hermanos habían caído de la fe en Cristo para guardar las obras de la ley. En virtud de eso, Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para tratar con esa situación, pues los judaizantes habían salido de aquella iglesia. Al llegar allí, se convocó a una reunión con los ancianos y apóstoles de la iglesia, en la que se generó un gran debate y no se llegaba a un consenso. Pedro se puso de pie y comenzó a hablar de su experiencia, de lo que había ocurrido en casa de Cornelio, sobre cómo Dios concedió el Espíritu a los gentiles, sin hacer acepción de personas. Jacobo concluyó esa reunión diciendo que los gentiles no necesitaban practicar la circuncisión y determinó escribirles que se abstuvieran de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Silas y Judas, hermanos principales, fueron escogidos para acompañar a Pablo y Bernabé durante el viaje de regreso a Antioquía. Los gentiles quedaron satisfechos con la lectura de la carta. Judas regresó a Jerusalén, pero a Silas le pareció bien permanecer en Antioquía. Pablo decidió volver a visitar a las iglesias para ver cómo estaban los hermanos, pero Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Sin embargo, a Pablo no le pareció bien llevarlo consigo, pues se había apartado desde el principio del primer viaje. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió en dirección a Siria y Cilicia. El segundo viaje estuvo marcado por la evidente conducción del Espíritu. Pablo y Silas querían ir a Asia,
pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Luego intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. En Troas, Pablo tuvo la visión de un varón macedonio que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces partieron a Macedonia, llegando hasta Filipos, junto al río, donde había un lugar de oración, y encontraron a un grupo de mujeres orando. Entre ellas estaba una mujer llamada Lidia, una vendedora de púrpura, que creyó en el Señor, fue bautizada y además hospedó a los apóstoles. Estando aún en Filipos, después de haber liberado a una joven poseída por un espíritu adivinador, Pablo y Silas fueron azotados, encarcelados y atados al cepo. Pese a eso, a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y se iba a matar, pues pensaba que los prisioneros habían huido, pero Pablo alzó la voz: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La palabra de Dios era más importante que la libertad de ellos. El carcelero creyó y toda su casa fue bautizada. El éxito de ese viaje fue el resultado de la obediencia al Espíritu. Al final del tercer viaje misionero, Pablo fue advertido por varios hermanos de no ir a Jerusalén, pero él permaneció firme en su propósito de subir a Jerusalén. Como resultado, fue disuadido por Jacobo y los ancianos de allí a pagar los gastos de 4 hombres que cumplían un voto del Antiguo Testamento. Si Pablo hubiera cumplido ese voto, se habría hecho uno con los judaizantes, pero soberanamente algunos judíos provenientes de Asia vieron a Pablo en el templo, lo sacaron de allí y levantaron tal alboroto en Jerusalén que la guardia romana tuvo que intervenir para salvar su vida. Él fue enviado a Cesarea con una escolta fuertemente armada para que los judíos no los mataran. Pablo permaneció preso en Cesarea durante 2 años. En este periodo se fortaleció y consolidó la visión celestial que había recibido. Dios le salvó la vida, pues Pablo todavía debía cumplir su ministerio epistolar y registrar las revelaciones que recibió del Señor. Pregunta: ¿qué ocurrió con los hermanos de Galacia que los hizo caer de la gracia? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.